Vamos a empezar con una pregunta directa, casi brutal. ¿Y si esa inversión en la que se ha puesto tanta confianza, ese negocio que parece un pilar, estuviera a punto de volverse obsoleto? ¿Y si toda la cúpula directiva estuviera al borde del colapso y fuera a última en enterarse? No es una pregunta hipotética, para nada. Es una realidad, diría que constante, en el ciclo de vida de las industrias. Un momento que lo redefine todo. Y del que muy pocos salen con vida, empresarialmente hablando, claro. Exacto. Y ese momento tiene un nombre. Hoy nos sumergimos en la obra de Andrew Grove, el legendario CEO que salvó a Intel, y en su concepto clave, el punto de inflexión estratégico. Grove lo describe, y me encanta la crudeza, como la zona de la muerte o la resurrección. Un instante en el que las reglas del juego cambian. Para siempre. Y es que la filosofía de Grove no era de optimismo ciego. Todo lo contrario. Era una paranoia estratégica y vigilante. Él creía que el éxito es un narcótico peligrosísimo. ¿Que contiene las semillas de su propia destrucción? Justo. Por eso el objetivo de este análisis es desgranar sus ideas, entender qué es un punto de inflexión estratégico, o PI, cómo se puede identificar antes de que sea tarde y, bueno, qué hacer para sobrevivir. Nuestra misión es, equipar a quien nos escucha con una herramienta conceptual para analizar críticamente el entorno. Así que la primera pregunta es la más importante. A ver. ¿Qué es exactamente esta amenaza? ¿Qué es un punto de inflexión estratégico? Pues Grove lo define con una precisión casi matemática. Es el momento en que una fuerza externa que afecta a tu negocio crece en magnitud por un factor de 10. Un factor de 10. Lo llama un cambio 10x. Y este cambio es tan masivo que el equilibrio de poder se rompe. Todas las estrategias, todas las ventajas que tenías hasta ayer, de repente pueden no valer nada. Un cambio 10x. Me gusta el término, la verdad. Transmite la escala del terremoto. No es un simple temblor. Y Grove identifica de dónde pueden venir estos golpes, ¿verdad? Adapta el famoso modelo de Porter. Efectivamente. Adapta las 5 fuerzas de Porter y le añade una sexta, para identificar los frentes. El primero, el más obvio. La fuerza de tus competidores existentes. Claro. El segundo, el poder de tus proveedores. El tercero, el de tus clientes, cuyos gustos o poder de negociación cambian radicalmente. Vale, esos son los sospechosos habituales. Pero los siguientes son más sutiles y quizá por eso más peligrosos. Sí. La cuarta fuerza son los competidores potenciales, los que ni siquiera ves venir. ¿Y la quinta? Y luego la quinta, que Grove consideraba la más letal de todas, la sustitución. La sustitución. Aquí no hablamos de alguien que hace tu producto más barato, ¿no? Hablamos de alguien que hace que tu producto sea irrelevante. Fotografía digital frente al carrete. Por ejemplo. O el streaming frente al videoclub. Es una aniquilación. Y queda una sexta, que es puro Silicon Valley. Grove la vivió en carne propia. La fuerza de los complementadores. Empresas cuyos productos son necesarios para que el tuyo funcione. Piensa en el sistema operativo para un fabricante de ordenadores. Claro. Si el dueño del sistema operativo cambia las reglas, puede destruir tu negocio de la noche a la mañana. Total. Que un cambio 10x en cualquiera de estas 6 áreas te mete de lleno en esa zona de la muerte. Es una imagen potentísima. Y Grove usa una analogía que a mí me parece brillante. Dice que es como pasar de navegar tranquilo por un río, donde eres la mejor capitana, a enfrentarte de repente a un tsunami. Y tus habilidades de capitana de río no solo son inútiles, sino que pueden ser contraproducentes. Es una analogía perfecta, porque te hace creer que sabes lo que estás haciendo cuando las reglas han cambiado por completo. Y eso nos lleva a la gran paradoja de todo esto. Y aquí es donde la cosa se complica. Porque Grove advierte, y esto es un aviso para navegantes, que las empresas más exitosas, las más admiradas, son a menudo las peores en reaccionar. Las peores. Parece que no tiene sentido. ¿Cómo es posible? Es la inercia del éxito. Es un fenómeno profundamente humano. El éxito pasado sencillamente ciega a los líderes. Las estrategias que te llevaron a la cima se convierten en dogmas. En algo sagrado. En una herejía interna si las cuestionan. La propia gente que debería dar la voz de alarma tiene miedo de hacerlo. Claro, porque la alta dirección ha construido toda su carrera, su identidad profesional y personal sobre ese modelo antiguo. Su estatus, su bonus, su prestigio. Todo. Todo depende de que el viejo mapa siga siendo válido. Y admitir que ese mapa ya no sirve es, en cierto modo, admitir que tu propia experiencia ha quedado obsoleta. Eso es muy duro. Durísimo.
y crea lo que Grow llama disonancia estratégica. Es un concepto clave. ¿A qué se refiere con eso? Porque suena a algo que ocurre en muchísimas organizaciones. Pues es esa desconexión casi esquizofrénica entre lo que se dice y lo que se hace. En la sala de juntas, la dirección proclama una nueva estrategia. Se habla de innovación, de agilidad. Palabras que suenan muy bien. Siguen haciendo lo de siempre. Porque su sistema de incentivos, los bonus, los ascensos, todo sigue premiando el modelo antiguo. Así que las palabras de la dirección van por un lado. Y las acciones de la organización por el contrario. Una desconexión total. Y mientras tanto, se pierde un tiempo que es oro. Growth es muy crudo con esto. Dice que los líderes atraviesan las mismas fases del duelo. Primero la negación. Esto es algo pasajero. Luego el regateo. Quizás si ajustamos un poco los precios. El escape. Y si hay suerte, y solo si hay suerte, la aceptación. Pero para cuando llegan a ella, el tsunami ya les ha pasado por encima. Lo que nos lleva al núcleo de la cuestión. Para un inversor, para una directiva, ¿cómo se puede ver venir? Si la propia dirección puede ser la última en reaccionar, ¿cómo distinguir la señal del ruido? Bueno, Growth ofrece una lista de señales de alerta, de indicadores sutiles que, si se saben leer, son como un sismógrafo. La primera es una confusión creciente en el mercado. ¿Cómo? Las conversaciones con los clientes ya no son como antes. Parecen confundidos sobre tu propuesta de valor. Te hacen preguntas que antes no te hacían. Interesante, ¿vale? Segunda señal. La competencia cambia. Y no me refiero a tu archienemigo de siempre. No. De repente competidores que antes ignorabas, que considerabas de segunda división, empiezan a ganar cuota y no entiendes por qué. O peor, empiezas a competir con empresas de otros sectores que nunca habrías imaginado. Exacto. Luego está esa disonancia interna de la que hablábamos. Se palpa en el ambiente. Un divorcio entre lo que se dice en las reuniones y lo que la gente de la calle, el equipo de ventas, sabe que está pasando. Se crea una cultura de ellos contra nosotros. Dentro de la propia empresa, sí. Hay otra señal que a mí me parece fascinante. Es muy psicológica. Groove la llama "la gente lo está perdiendo". Sí. Se refiere a esas personas que siempre han sido estrellas en la empresa, los más competentes, y que de repente parecen desorientados, desvinculados. Es un indicador potentísimo. Groove dice que no es que se hayan vuelto incompetentes de la noche a la mañana, es que sus genes, sus habilidades, fueron seleccionados para el antiguo entorno. Y en el nuevo, ¿No encajan? simplemente no encajan. Ver a tus mejores jugadores perdidos en el campo es una señal de alarma inequívoca. Y finalmente, la señal más importante. El canario en la mina. Groove la llama las Casandras. Las Casandras, efectivamente. En la mitología, Casandra era la profetisa a la que nadie creía, aunque siempre acertaba. Y en una empresa, las Casandras son las personas que están en la periferia, en las trincheras. El equipo de ventas, los ingenieros de soporte técnico, los mandos intermedios que tratan con clientes y proveedores cada día. No están aislados en la torre de marfil de la sede. Por eso son los primeros en ver el cambio. Son los que escuchan al cliente, los que ven el nuevo producto de un competidor desconocido. Y dan la voz de alarma. Pero la alta dirección no quiere oír malas noticias. Claro, desafían el dogma, cuestionan el éxito. Ignorar a las Casandras, dice Grove, es un error fatal. Y nadie aplicó esta teoría de forma más dramática y exitosa que el propio Grove. La historia de cómo salvó a Intel es el caso de estudio perfecto. Para entender la magnitud hay que situarse. Principios de los 80. Intel no era la empresa de microprocesadores. Intel era la empresa de los chips de memoria. Su identidad, su alma. Era su producto fundador. Eran los reyes indiscutibles. Pero entonces llegó el cambio 10X. En este caso, un cambio en la fuerza de los competidores. Los fabricantes japoneses inundaron el mercado con chips de memoria de mayor calidad y sobre todo a un precio mucho más bajo. Imposible competir. Imposible. La cuota de mercado de Intel, que era casi total, se desplomó en picado. Y entraron en lo que Groth llama el Valle de la Muerte. Un periodo de años de debates, de pérdidas millonarias, de confusión total. Estaban en negación. Intentaron competir mejorando sus fábricas, bajando precios, pero era inútil. Atrapados por la inercia de su propio éxito. Y entonces llega el momento clave, la conversación que lo cambió todo. Es 1985. Andy Grove está en su despacho con el cofundador, Gordon Moore. La situación es desesperada. La empresa se desangra. Y Grove, en un momento de lucidez, le hace una pregunta hipotética. Le dice, Gordon, si nos echaran y la junta directiva trajera un nuevo CEO de fuera,
¿qué crees que haría? La respuesta de Moore fue instantánea, sin dudar, brutalmente honesta. Dijo, nos sacarían el negocio de las memorias. Se hizo un silencio en el despacho. Y entonces Grove dijo la frase que salvaría a la compañía. ¿Por qué no salimos por esa puerta, volvemos a entrar y lo hacemos nosotros mismos? Pensemos en el terremoto de esa decisión. Fue increíblemente dolorosa. Abandonar el producto que fundó la empresa. El que estaba en el ADN de todos. Implicó cerrar fábricas, despedir a miles de personas leales. Fue un trauma. Pero tomaron la decisión y apostaron todo a un producto que en aquel momento era secundario para ellos. Casi un proyecto paralelo. Los microprocesadores. Y esa decisión, ese acto de valentía estratégico, no solo los salvó del colapso, los posicionó en el epicentro de la revolución del ordenador personal. Se convirtieron en el gigante que conocemos. entonces, si tuviéramos que destilar la lección principal de todo esto, sería que la paranoia, entendida como hipervigilancia estratégica, es una herramienta de supervivencia. Sin duda. Y la complacencia, que casi siempre viene del éxito, es el mayor riesgo. Los puntos de inflexión estratégicos no son una posibilidad, son una certeza, van a ocurrir. Y la estrategia para enfrentarlo, según Grove, tiene 3 pasos muy claros. Un manual de supervivencia. El primero es detectar. ¿Escuchar a las Casandras? Exacto. Crear una cultura donde se buscan activamente las malas noticias, donde el debate sobre las señales de alerta es abierto y sin miedo. El segundo paso es decidir. Hay que aceptar la nueva realidad, por dolorosa que sea. Atravesar ese valle de la muerte con una visión clarísima de lo que la empresa va a ser. Y casi más importante de lo que va a dejar de ser. La claridad en el nuevo rumbo es fundamental en medio del caos, sin ambigüedades. ¿Y tercero? Y tercero, y esto es crucial, actuar. Grove insiste, las acciones pesan más que los planes. Reasignar recursos de forma masiva y decidida al nuevo modelo. Cerrar una división, vender una fábrica. Esas acciones comunican la nueva dirección de forma inequívoca. Las palabras no bastan, se necesitan hechos contundentes. Exacto. Y para terminar, dejamos una pregunta final siguiendo el espíritu paranoico y provocador de Andrew Grove. La verdadera pregunta no es si un punto de inflexión estratégico va a llegar. La pregunta es, ¿qué pie se está ignorando ahora mismo en una industria, en una inversión o incluso en una carrera profesional?